Hola, hola, ¿cómo les va? Esto es ISEL TV, el programa de televisión del Instituto Superior de Estudios Lomas de Zamora. Hoy acompaño al arquitecto Eduardo Rece. Sí, muchas gracias por la invitación. Presentación muy breve. Yo soy docente de la Universidad Nacional de General Sarmiento, de la carrera de urbanismo, que es la única carrera de urbanismo de grado que hay en el país y que la desarrollamos desde desde hace unos 13 años aproximadamente. Y he tenido distintos cargos, el último es haber sido 2 años y medio, 3 años prácticamente, subadministrador general del Instituto de la Vivienda de la Provincia de Buenos Aires. Aprovechando justamente esto que acabas de mencionar y tu conocimiento en la materia, el encuentro de hoy, decía, pretende ser una charla sobre la ley que se ha sancionado a fines del año 2012, que se conoce como Acceso Justo al Hábitat. Creo no equivocarme si digo que su número es la 14449, ¿es verdad? Así es. Tuve oportunidad de participar en el Senado oportunamente cuando se expuso el proyecto. En el mismo había, y hoy están en los considerandos de la ley, 4 principios rectores. ¿Por qué no nos ayudás a conocer cuáles son estos principios que motivaron la sanción de esta ley? Bien. Se llaman principios rectores a 4 cuestiones, a 4 paradigmas de alguna manera, que son desde el punto de vista jurídico-urbanístico, digamos, centrales, para la interpretación de la ley, para la interpretación de cualquiera de las cuestiones que después se puedan discutir en torno de la ley, digamos, y que de alguna manera cambian los paradigmas tradicionales que regían en la provincia de Buenos Aires hasta la sanción de esta ley. La más importante de todos, en realidad, los 4 son muy importantes, por eso son criterios rectores, pero de alguna manera quizás el más discutido ha sido el de la función social de la propiedad. La función social de la propiedad es un principio jurídico por el cual se establece un respeto absoluto a la propiedad privada dictada o establecida en el artículo 17 de la Constitución Nacional, pero entendiendo de que esa propiedad privada tiene una suerte de función social, de hipoteca social, es decir, que cada uno no puede hacer cualquier cosa en su terreno o con su tierra, sino solo aquello que manda la ley, digamos, y que todos estamos regidos por un conjunto de normas, de leyes, de reglamentos, etcétera, tendientes a que esta ciudad sea un ámbito de convivencia y de convivencia lo más amplia posible y de construcción de una sociedad con buena convivencia. Esa es un poco la cuestión. ¿Por qué es importante restablecer esto? Porque en realidad la función social de la propiedad era un principio jurídico que ya estaba establecido en el artículo 38 de la Constitución del 49, y que fue derogado luego por la reforma del 57, pero no volvió a aparecer, al contrario que el resto de los principios sociales de la Constitución del 49, no volvió a aparecer en la reforma del 94.
Es más, cuando se derogó en el 57, fue el único principio social que se derogó, porque todos los demás, el derecho a huelga, etcétera, etcétera, reaparecieron en la Constitución en el famoso artículo 14 bis, que hubo que inventar un bis porque no había dónde ponerlos, digamos. Todos ya reaparecieron. Sin embargo, la función social de la propiedad no apareció, ni cuando se hizo la reforma del 57, ni cuando se hizo la actualización del 94. Y esto no es menor, digamos, no es una cuestión menor, porque obviamente esto tiene que ver con una discusión de base de este país, que tiene que ver con que en verdad la propiedad del suelo ha sido uno de los elementos centrales que explican la fortuna, las importantes fortunas de las familias dominantes de este país, digamos. Y se explica básicamente por la tenencia del suelo y obviamente por un criterio liberal absolutamente anticuado que, como vuelvo a decir, hoy prácticamente en América Latina no hay ningún país que no tenga la función social de la propiedad. Este es el único país que en la Constitución no lo tenía. Nosotros lo reinstauramos a partir de uno de los criterios fundantes de esta ley, como usted bien dice, de los criterios rectores de esta ley. Con lo cual, bueno, esto nos parece un tema bien importante, porque a partir de la función social de la propiedad, es decir, a partir de un respeto irrestricto, como acabo de decir, irrestricto, digo esto porque en algún momento se tendió a pensar de que esta era una ley socializante que se iba a quedar con la propiedad privada de todos, de un respeto irrestricto a la propiedad privada, sí impone una serie de limitaciones. Dicho sea de paso, limitaciones que ya Dalmacio Vélez Arfiel había aceptado en el Código Civil de 1871, así que tampoco es que estamos descubriendo la pólvora de ninguna cosa novedosa, ya ciertas limitaciones estaban en el Código Civil del 71, Código Civil que por otro lado se está reformando ahora y que tiene además distintas modificaciones también al derecho de propiedad, porque bueno, porque las cosas evolucionan y porque el criterio de la función social de la propiedad que tenía Dalmacio Vélez Arfiel en 1870 no es el mismo que tenemos hoy en el 2000, digo 140 años después, digamos. Estas cosas se actualizan, son principios doctrinarios, ideológicos que se actualizan y de alguna manera esta ley viene a contribuir con eso. Y vuelvo a insistir, la reforma del Código Civil que se está discutiendo ahora, bueno, muestra nuevamente la necesidad de estar rediscutiendo estos principios, actualizándose, etcétera, etcétera. Cosa que cuando efectivamente no pasa con algunas leyes o con algunos principios jurídicos, ya sabemos sus consecuencias, como bueno, sucede con la ley 8912, que es una ley aprobada en la década del 70, ¿con qué análisis? Con los análisis de lo que había sucedido en las ciudades de la provincia de Buenos Aires en la década del 60, con lo cual se dan cuenta de que estamos teniendo una normativa de urbanismo, de ordenamiento territorial, etcétera, de la década del 70 basada en el comportamiento que tenía la ciudad en la década de los 60, con lo cual, bueno, la verdad es que estamos ahí en un déficit importante. Toco este tema en particular porque otro de los principios rectores importantes que pone la ley supone la distribución justa de las cargas y beneficios en la ciudad. Esto era importante también establecerlo porque en general, bueno, habría que explicar algunas cuestiones, pero para ponerlo un poco groseramente, la ciudad es un enorme aparato que está distribuyendo ganancias y pérdidas todos los días. Digo, esto es muy claro, es decir, cada decisión individual que toma cada propietario, no importa si es público o privado, si es individual o colectivo o una empresa, etcétera, etcétera, supone que alguien gana y alguien pierde, digamos. Y efectivamente la política urbana, así como lo cuento, parece una cuestión azarosa y la política urbana no puede ser azar. Tiene que ser una política dirigida a construir una ciudad lo más equitativa y sobre todo lo más sostenible posible. Y efectivamente ese reparto equitativo de cargas y beneficios supone eso, supone que la política urbana tiene que intervenir en esa distribución del suelo de la manera más equitativa y sostenible posible, porque si no, nuestras ciudades están como están justamente por esa razón, digamos. Me exime cualquier comentario la evidencia empírica de lo que es hoy el Gran Buenos Aires, digamos. La otra cuestión importante de esos criterios rectores tiene que ver con la participación, bueno, una cosa muy discutida durante muchos años, creo que no sé si vale la pena detenernos demasiado en esto, pero hoy
la política urbana, la política de vivienda, la política ambiental no es una política sostenible socialmente si no tiene una participación de los actores, de ustedes, de los rematadores, de los funcionarios, de las organizaciones barriales, de los colegios profesionales, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, si hay una discusión amplia sobre estas cuestiones que atañen a todos, porque esto es básicamente la enorme importancia de legislar sobre esto, que estamos legislando sobre derechos que son colectivos, no solo individuales. Sí, justamente la gran tensión que aborda la ley de acceso justo al hábitat es la contradicción entre el derecho individual a la propiedad y los derechos colectivos que nos asisten a todos a tener una ciudad más sustentable, más equitativa, de mayor calidad, digamos, ¿no? Y esos son dos derechos que se contraponen, que tienen una cierta tensión, porque para lograr esta ciudad sostenible tengo que poner limitaciones al derecho de propiedad individual, es decir, para cumplir con los derechos colectivos tengo que limitar los derechos individuales y sin menoscabar esos derechos individuales tratar de construir la mejor ciudad que puedo, digamos. Esa es una tensión, digamos, fuerte, que siempre existió, que la ley 8912 no dirime, sino que juzga a partir de una serie de artículos, y que en esta ley nosotros tratamos de dirimir a partir de incluir una serie de herramientas, de instrumentos, etcétera, para lograr una ciudad más accesible para todos, ¿no? Hay un aspecto que me gustaría que abordemos para que quede bien en claro, porque creo que se ha hecho desmanejo de esta situación, que es la famosa plusvalía, este 10%, que en aquellos lugares donde se ha implementado, por caso, digo, municipios como el de Trenquelauquen, en realidad ha venido a traer soluciones. El periodismo después se ha ocupado, o algún sector del periodismo se ha ocupado de mostrarlo de forma diferente. Deberíamos decir que en los desarrollos comunes, tradicionales, abiertos, hay que ceder casi un 20% a la apertura de calles, espacios públicos y demás. Esta ley habla de un 10%. Decía, me gustaría abordar el tema para que quede claro. A ver, lo podemos abordar de estos dos lugares. La primera cuestión, como dije recién, la ciudad es una enorme maquinaria de producir ganancias y pérdidas. Por supuesto que quien tiene la capacidad y el conocimiento para hacer de eso un negocio rentable, cosa que es muy lícito y legal, lo hace muchas veces con una tasa de ganancias excepcional que está fundada en un conjunto de decisiones que son públicas y que están además financiadas por el sector público. Por ejemplo, que yo construya la continuación del Camino del Buen Aire, Merlo, La Matanza, etcétera, 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 está fenómeno. Ahora, los frentistas a esa autopista que vamos a pagar vos y yo y todos los que estamos en esta sala con nuestros impuestos, son unos pocos que compraron antes y que se van a beneficiar con tasas de ganancia extraordinarias para hacer una serie de desarrollos privados. Yo no estoy cuestionando los desarrollos privados, el mercado no es nuestro enemigo. Lo que estamos diciendo es que hay ciertas circunstancias en las cuales el mercado hay que regularlo para que esa repartición justa de las ganancias producidas por el conjunto de la sociedad, producidas y financiadas por el conjunto de la sociedad, nos dé como resultado una ciudad más equilibrada. Por lo tanto, entonces, hay algunos casos que la ley especifica con nombre y apellido, digamos, no, con nombre y apellido de los desarrollos, no con nombre y apellido de personas, en las cuales se le pide un impuesto extraordinario, porque además, como vos bien dijiste, era injusta la situación de esos emprendimientos respecto de un emprendimiento abierto. En un emprendimiento abierto, te corrijo, pero la cesión definitiva... la cesión definitiva de suelo al fisco suele ser de cerca del 35%, no del 20%. Producto de que aproximadamente las calles se llevan un 18 o 20%, si es que no te toca hacer una avenida, etcétera, etcétera. Los espacios verdes
un 10% y los espacios de reserva para equipamientos comunitarios, es decir, los espacios de reserva donde después se van a construir las escuelas, los jardines de infantes, las guarderías, etcétera, etcétera, un 5%. Es decir, en total casi un 35% más o menos, digamos. Mientras que los emprendimientos cerrados y los grandes shoppings y los grandes centros comerciales y los cementerios privados, etcétera, no tienen que ceder nada, absolutamente nada. Peor aún, la renta inmobiliaria que tienen esos emprendimientos por la sola sanción de una ordenanza suelen ser del orden de los 600 a 700%. A ver, para ponerlo en términos sencillos, y vos lo sabés muy bien, es decir, vos compras la tierra a $2, te aprueban la ordenanza y la tierra pasa a valer $20. ¿Es esa la proporción o no? Sí, señor. Si esa es la proporción, de 2 a $20, la tasa de ganancia es del 1000%. ¿Vos conocés algún negocio lícito, ilícito, no. que tenga el 1000% de ganancia por la sanción de una ordenanza? No, y justamente convengo con lo que vos acabas de manifestar y por eso te pedí que abordáramos esta temática, porque, insisto, una vez más se ha hecho un desmanejo el tema, ¿no? Se generó todo un cuco, todo un fantasma. Bueno, mientras tanto tenemos miles y miles y miles de familias sin poder tener un terreno. Entonces, una política no azarosa, una política que va en línea con una redistribución social, equitativa y sustentable del suelo, supone efectivamente cobrar una tasa mayor a aquellos que tienen porcentajes de ganancia increíbles por una decisión pública, vuelvo a insistir, ni hablemos con lo de la autopista. Yo discutí con vialidad lo de la autopista del acceso del Camino al Buen Aire. Digo, todos los desplazados de esa autopista, ¿quién los va a terminar pagando? El Instituto de la Vivienda, a los cuales va a tener que construir vivienda. Mientras los propietarios o los especuladores que ya compraron no van a poner un peso y se van a beneficiar con tasas de ganancia por tener esa autopista delante de más del 1000%. ¿Esto es una distribución justa o no de la renta? Absolutamente injusta. Aprovecho, dado que hiciste mención, creo no equivocarme si digo que en la agenda de muchos funcionarios está hoy la redistribución del suelo. Sí. Si esto es así, ¿por qué no abordamos de una vez y para siempre una reforma seria de la ley o del decreto ley 8912 sancionado en el año 77 y bajo un gobierno militar? Que obedece, creo, a una época y a todas luces hoy no resiste más o exige un profundo cambio. Bueno, vos habrás visto que la ley de acceso justo al hábitat, la 14449, hace una serie de reformas bastante importantes al 8912, tanto en algunos de los, de muchos, perdón, no de algunos, de los indicadores urbanísticos que rigen para los loteos, y sobre todo para los loteos sociales, como a los artículos 84 a 92 de la ley, que son los de los instrumentos. ¿Qué hicimos ahí? Bueno, frente a la dificultad por poner en debate el 8912, por eso quiero retomar desde tu pregunta, lo que hicimos fue reformarla de una manera bastante estructural, porque con estas modificaciones que le hemos impuesto, y hablo en plural porque esto ha sido un proceso social importante, cosa que creo que no le hemos dicho a la gente, pero que nació de un conjunto amplio de actores, ¿no? Y que después, por suerte, los diputados y senadores la tomaron como propia en noviembre. Pero decía que es dificultoso poner en discusión el 89-12 cuando nosotros empezamos a pensar en una legislación que justamente, bueno, discutiera de raíz la 89-12. Fue muy difícil políticamente abordar ese tema, con lo cual optamos por producir una reforma, si vos querés, parcial a través de la 14449, pero importante, importante en el sentido de que justamente se flexibilizan una serie de normas que hacen a la producción y a la urbanización de suelo, digamos, que es el gran debate de hoy. Bueno, hablábamos fuera de cámara de que hace años que no entra un plano de mensura, un plano de subdivisión
ante la imposibilidad de producir un loteo social o dirigido a sectores medios. Sí entran muchos planos dirigidos a los sectores de más altos ingresos, ¿no? Que esta es la preocupación de la 14449, ¿no? Sí, o agrego, los que ingresan también tratan de corregir ocupaciones y bueno, para ordenar también ese tipo de procesos. Exactamente, ¿no? Exactamente. Bueno, eso es una discusión que he tenido mucho con mucha gente, en el sentido de decir, bueno, hay que poner énfasis en la regularización, ¿no? Yo digo, mira, si nosotros necesitamos poner énfasis en la regularización, nos está demostrando que efectivamente la política anda mal. Porque si tengo que regularizar una cosa que está mal, lo que tengo que regularizar, por supuesto, no estoy diciendo que no hay que regularizar, pero lo que tengo que cortar es de raíz los motivos o las causas que producen que la gente vive irregularmente. Sí, digo, hay un mal endémico. Claro, hay un mal endémico, porque yo puedo regularizar, es decir, seguir metiendo planos de regularización, como vos decís, tanto básicamente por políticas públicas, ¿no? Algunas muy buenas, no, algunas no, muchas muy buenas, como el programa Promeva, la verdad, excelente. Pero no es otra cosa que la evidencia empírica del fracaso de la política pública. Digo, si yo necesito regularizar cada vez más, quiere decir que hay más gente irregular. Y si hay cada vez gente irregular, quiere decir que la política pública no está funcionando. Entonces lo que hace la 14449 es, bueno, muy bien, regularicémonos todo lo que hay que regularizar, pero la 14449 no ayuda a regularizar porque, vuelvo a insistir, flexibiliza una serie de indicadores del 8.912, pero básicamente trata de cortar de raíz esto, porque si no, no nos va a alcanzar nunca cualquier política de regularización, y de hecho no alcanza. ¿Cuánta plata se puso en los últimos 10 años en vivienda social, en regularización, en programas como el Promeva, etcétera, etcétera? Y la situación de las tomas y las ocupaciones en la región metropolitana de Buenos Aires no mejoró, al contrario. En la década en la cual los salarios mejoraron de una manera muy importante, como no se tenía noticia en la historia. Entonces, con lo cual lo que está mostrando es que efectivamente la política pública en materia de urbanismo ha sido un fracaso, ¿no? Hablamos de la 8912, hablamos de la 14449. Deberíamos indicar que estamos hablando del ámbito de la provincia de Buenos Aires. Sí. ¿Qué pasa en el resto del país? Bueno, a partir de la discusión pública que tuvo lo que después fue la 14449, empezaron muchas provincias a mirar qué estaba pasando. Es decir, cuando el diario La Nación te pone en la tapa y cuando Clarín te pone en la tapa, obviamente hay mucha gente que empieza a tomar nota de esto, digamos. Y efectivamente con la aprobación, después en noviembre mucho más, de hecho provincias como como Chaco, como Río Negro, como Mendoza, etcétera, están pensando claramente en leyes muy parecidas a la 14449, porque el tema de las ocupaciones, el tema de la imposibilidad de los sectores populares de acceder a un lotecito como era antaño, a precios razonables y en cuotas, no es un problema solo de la provincia de Buenos Aires o del Gran Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires o Gran Buenos Aires es la expresión más grosera de esto por el tamaño, digo, estamos hablando de 15 millones de habitantes, etcétera, etcétera, pero no es la única, digamos. Andá a mirar las ocupaciones en Neuquén, en Chipoleti, en el borde de Mendoza, etcétera, los contrastes sociales que se originan en barrios cerrados al lado de villas misérrimas, etcétera, etcétera, es un tema que, como vos dijiste, está despertando la preocupación cada vez más grande, no solamente de las organizaciones sociales, que era tradicional, digamos, sino cada vez más grande de funcionarios, de la propia Iglesia. Digo, el único documento último que sacó el episcopado argentino es el problema de la tierra. Digo, no sacó ni sobre el aborto, es sobre el problema de la tierra. Para cerrar, Eduardo, y no es mucho el tiempo que nos queda, es común hoy escuchar a militantes y a políticos referirse, digo, al espacio público. ¿Cuál es el rol social del espacio público?
Bueno, el espacio público tiene el gran rol social de ser el ámbito de interrelación social y por lo tanto de construcción de ciudadanía y de democracia, digamos, ese es el punto central. No hay muchas más definiciones que eso. Y por eso es el espacio más importante de la ciudad. No es lo que le sobra a la... A ver, la ciudad no es el resultado de la sumatoria simple de las propiedades individuales y privadas. La ciudad es el espacio público, luego vienen las propiedad privada, pero la ciudad, lo que nosotros vivimos, como yo llegué aquí, como vos vas a salir y vas a ir a la plaza o al hospital, porque el hospital también es un espacio público, y la escuela es un espacio público, y el instituto es un espacio público, digo, es el espacio público, ese es el ámbito de la vida, digamos. Luego uno se refugia en su casa y en su propiedad privada, que está fenómeno, está muy bien, etcétera, etcétera, pero el ámbito de convivencia, de construcción social, de construcción de ciudadanía, pero sobre todo esto, ¿no? Yo quisiera volver a hacer hincapié en esta palabra de la convivencia, porque la convivencia democrática supone respeto, supone control al AMPA, supone muchísimas cosas que no te garantiza, por ejemplo, la policía. Digo, el espacio público ciudadano lleno de gente te garantiza un control social que no te garantiza la policía, y menos en la provincia de Buenos Aires. Digo, esto corre por mi cuenta. Bueno, estas son las cuestiones por las cuales el espacio público es el espacio más importante de la ciudad. La plaza, el parque, la escuela, etcétera, es el lugar donde uno se socializa. Y ahí construye su vida, digamos, además de la familia, ¿no? Ahora sí, nos vamos. Gracias por tu tiempo, Eduardo. No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación, por esta segunda invitación. A vos también, muchas gracias por acompañarme. Te espero la próxima semana. Buena vida para todos.